pues bienvenida Mariana, me da mucho gusto que estés aquí. Somos afortunados de tenerte en este tiempo porque pues es un tiempo de muchos movimientos, de mucha polémica y de muchas necesidades en torno a la violencia. Y bueno, gracias por estar a los demás en este espacio independiente donde tratamos de construirnos, educarnos, informarnos. Entonces me gustaría para empezar con este tema de la violencia de género y la salud mental, evocar una reflexión y pues indagar allí algunas cosas de lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo me referiría a que en los años 90 muchos crecimos en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, y realmente teníamos poca información o formas de nombrar lo que veíamos, lo que sentíamos y lo que hacíamos también, ¿no? O sea, veíamos violencias, pero no sabíamos que había violencias. Recordemos que en nuestras clases de sexualidad nos daban toallas femeninas, condones y ya podíamos salir a la vida, ¿no? Porque éramos más responsables con nuestros actos. Entonces, incluso palabras como el machismo, pues era más una palabra folclórica, como algo perteneciente al mexicano, que algo que vinculáramos como con una crítica de la masculinidad. Y bueno, vivíamos con mitos, ¿no? Por ejemplo, es que está en sus días la muchacha, por eso reacciona, ¿no? Por eso está triste. O no sé, los problemas de pareja son privados, no tenemos por qué meternos. Cosas como las mujeres no tienen amigas porque así ellas no tienen carácter para la amistad, ¿no? O los hombres somos violentos por naturaleza, o el piropo es algo que se le debe decir a la mujer, prácticas comunes que ni siquiera reparábamos en ellas, y también siempre pensábamos que las cosas le pasaban al individuo y que era su responsabilidad quitárselas de encima, ¿no? O sea, para nada pensábamos en el otro, en la relación interpersonal, siempre era, bueno, está así porque quieren. Y vivimos así muchos años. Sin embargo, pues en la última década sobre todo hemos visto que hay una amplitud en la información, hay talleres, surgió el feminicidio como un concepto nuevo, entonces empezaron a ampliar estas temáticas, hay transdisciplina, interdisciplina, y hoy podemos enunciar cosas que estamos viviendo. Y una de esas formas de enunciar lo que vemos es violencia de género. Entonces, Mariana, me gustaría que empezáramos por lo primero, ¿no? ¿Qué es la violencia de género y cómo la asociamos a la salud mental? ¿Por qué esta asociación? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Pues sí, ¿no? Como mencionas, la violencia de género es cualquier acción u omisión que genere daño a alguna persona y que es intencional y que se llama de género porque está basada en la idea de que las personas somos desiguales y estamos en una jerarquía, ¿no? Donde las mujeres estamos en una posición de menor valor y menor acceso a derechos que en este caso los hombres, de manera histórica, ¿no? Es una desigualdad y una jerarquización histórica. Y bueno, hay 5 tipos de violencia. Es la violencia psicológica, la violencia física, que es la más evidente, la violencia económica y la patrimonial, que son, me parece, las menos conocidas a veces, y también la violencia sexual. La violencia patrimonial tiene que ver cuando hay un daño a documentos, por ejemplo, de la persona, ¿no? Que le sustraen o destruyen documentos importantes, ¿no? Como, no sé, un título universitario, como tu credencial para votar, ¿no? Cuestiones de este tipo, o que te sustraen documentos relacionados a algún negocio, ¿no? Alguna cuestión laboral, educativa. Eh, la violencia económica tiene que ver con el control del gasto familiar, con no poder cubrir, ¿no? No cubrir intencionalmente las necesidades de la pareja o de la familia en la parte económica con la intención de hacer daño, ¿no? Y sí, el feminicidio es algo, se ha tipificado de manera bastante reciente en la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publicó en 2007, ¿no? Entonces, realmente llevamos 13 años
de comenzar a hablar en estos términos. Sí, la salud mental podemos definirla como un bienestar biopsicosocial, ¿no? Que tiene que ver con estar bien físicamente, estar bien mentalmente y afectivamente, y también en los vínculos, en las relaciones con las otras personas. También otra definición de salud mental tiene que ver con la posibilidad de amar y trabajar, ¿no? O sea, la posibilidad de vincularte y la posibilidad de hacer algo que sea productivo para ti, ¿no? Más allá de los convencionalismos, ¿no? Algo bastante productivo, por ejemplo, podría ser el arte, ¿no? Actividades de autocuidado, no solamente la producción, ¿no? En términos laborales económicos. Y bueno, ¿cómo se relaciona con la salud mental? Pues, como mencionabas al principio, la violencia está detrás de muchas sintomatologías, por ejemplo, depresivas, ansiosas. Ayer que fue el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, también la historia de violencia en la familia de origen o en la pareja es un antecedente muy importante, ¿no? Que se presenta en personas que en algún momento consideran el suicidio como una salida, ¿no? Alternativa. Como una alternativa ante el sufrimiento tal que están teniendo. Y también, ¿no? Si le preguntábamos al público que nos está escuchando, si conocen a alguna persona que ha vivido violencia, ¿no? Seguramente todas las personas, si no es que casi todas van a alzar la mano, ¿no? O sea, todas las personas conocemos a alguien de carne y hueso, a alguien real, no que es una estadística o que está en Facebook o en redes sociales, sino conocemos a una persona que nos ha contado una historia, ¿no? ¿Cómo puede detectar este tipo de violencia? ¿Cómo sabe si es un punto importante que muchas de estas personas que sufren este tipo de violencia o las violencias no tienen conciencia de que está sucediendo esto en sus vidas? ¿Cómo puedes hacer tú? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que estas personas se dé cuenta, tenga conciencia de lo que está sucediendo y que equipare la vida, las acciones que llevan a cabo como un proceso de violencia de género? Gracias por las preguntas. Pues en términos de detectar la violencia, será primero importante mencionar y reiterar por qué es tan difícil detectarla, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no es algo que sencillamente decimos ahí está y lo voy a tratar, ¿no? ¿Tú por qué crees que sea difícil? Es muy difícil detectarla porque, por un lado, como ya mencionaba Iván, está bastante normalizada, enraizada, ¿no? En dinámicas comunes a nivel social, como el amor romántico, ¿no? Que tiene que ver con estos mitos acerca de una persona que te ama te cela, ¿no? Es muy importante ser la media naranja, ¿no? Yo no soy una persona completa si no estoy con otra, ¿no? Y entonces si esa otra persona se va, pues yo me quedo en una situación muy complicada, desvalida, ¿no? Porque la otra persona me complementa, ¿no? También es complejo verla porque el ciclo de la violencia, ¿no? Que el ciclo de la violencia tiene que ver con momentos donde se junta tensión, después viene un episodio evidentemente violento, ¿no? Donde hay violencia psicológica, algún grito, malas palabras, etcétera, violencia física, control del gasto, como ya decíamos, alguna cuestión de violencia sexual. Pero lo que engancha al ciclo de la violencia y que hace también difícil apalabrarlo es que después viene una luna de miel, ¿no? Que viene un momento que es Una agradable. reconciliación. Una reconciliación. Y que a veces esa reconciliación ni siquiera son cuestiones tan obvias, ¿no? Como un pedir perdón, ¿no? Como un decir nos reconciliamos, o como a veces escuchamos en redes, ¿no? Que es el llevar flores, ¿no? El llevar serenata. La reconciliación no siempre es así de evidente. Romántica. De romántica, ¿no? La reconciliación también a veces puede ser una mirada,
¿no? La reconciliación puede ser una palabra cariñosa que engancha con la historia familiar o con mi historia de afectos, y una sola palabra puede ser eso que me lleva, ¿no? A nuevamente engancharme, estar en conexión afectiva con la persona que ejerce violencia, y nuevamente, ¿no? Empezar el ciclo. Poco a poco juntar tensión, otra vez un evento de violencia, la reconciliación, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, también es complejo reconocerla porque las personas que ejercen violencia no ejercen violencia todo el tiempo, ¿no? También tienen momentos donde son personas bastante incluso cariñosas, seductoras, amables, inteligentes, etcétera. Entonces, eso también puede ser muy confuso para la persona que está recibiendo violencia, ¿no? Que incluso la mayoría del tiempo puede ser que esta persona sea amable, y solo son episodios, ¿no? Más breves donde se presenta, y eso también confunde bastante al psiquismo, ¿no? Okay. A veces la violencia también puede ir en espiral, ¿no? Que tiene que ver con esto donde al principio la persona que ejerce violencia la mayoría del tiempo es amable, ¿no? Y son periodos cortos donde ejerce violencia, pero a lo largo del tiempo y cuando se hacen análisis al respecto, normalmente cada vez en el vínculo se van reduciendo los momentos de amabilidad y se van ampliando los momentos de violencia. Es una práctica, en este sentido, nada más de hombres contra mujeres, por así decirlo, o también hay una evidencia de que exista de mujeres contra hombres, por así decirlo. Sí, puede haber también violencias como las que mencionamos, psicológica, física, ¿no? Económica, etcétera, de mujeres hacia hombres, pero no, en este caso, desde mi punto de vista, no sería violencia de género, sería violencia, ¿no? Pues Okay. Claro, si una mujer golpea, ¿no?, a un hombre, pues claro, ¿no?, que tiene que ver con esta parte, pero no es violencia de género porque esa violencia no está sustentada, ¿no? No está contenida en un círculo social, cultural, que la normaliza, ¿no? A ver. También habrá que distinguir la violencia reactiva, porque a veces hay mujeres que llegan con mucha culpa al consultorio porque justo, ¿no?, golpearon, gritaron, dijeron una mala palabra a la pareja. Y cuando exploras, te das cuenta que ocurrió un episodio de violencia en contra de esta persona, en contra de esta mujer, y ella de manera reactiva hizo este grito, hizo este golpe. Entonces también es muy importante distinguir la violencia que surge de manera intencional, con el único objetivo de hacer daño, a una violencia reactiva que tiene más que ver con la defensa personal, ¿no? Por supuesto que la otra violencia se da más, digamos, de mujeres a hombres también existe, pero es muy, muy importante darle el espacio a lo que es más común, ¿no? A lo que está ocurriendo con mayor frecuencia. Y bueno, por supuesto, ¿no?, también atender y hablar de los casos que no son la mayoría, pero en este caso también es una cuestión histórica, ¿no? La violencia en contra de las mujeres, los cuerpos feminizados, ¿no? No solo las mujeres, sino también personas transexuales, travestis, etc. Entonces, en ese sentido, pues me parece importante, ¿no?, que en este programa, en este diálogo, hablemos de violencia de género específicamente, aunque hay otras violencias, como claro, por ejemplo también la violencia entre adolescentes, entre niños, niñas, el bullying, ¿no? Otras violencias que están ahí, pero la violencia de género me parece es la más frecuente, ¿no?, y la que está más permeada en las raíces de la sociedad y de la cultura. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿existen talleres? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que buscar para acabar con esta violencia, para aceptar que estamos en violencia y darle un tránsito diferente? ¿Cómo
¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde la ciencia, desde la universidad, desde su trabajo profesional? Desde la sociedad civil Desde también, la sociedad, sí, sí, desde las mujeres organizadas. Sí, pues me parece que es desde diferentes trincheras, ¿no? Que se está luchando, que se está trabajando. Y sí, ¿no? La primera manera de poder erradicarla y transformarla es dialogar, ¿no? Es poder hablar de que esto existe, ¿no? Es poder hablar de qué se siente, ¿no? Cuando, si te ha tocado, ¿no? La realidad es que la mayoría de las personas que nos acercamos y que nos interesan los temas de violencia es porque lo hemos vivido, ¿no? ok, Difícilmente te interesas y te apasionas por un tema si no es porque también te ha tocado, ¿no? Y en mi experiencia trabajando, ¿no? Con diferentes profesionales como abogados, abogadas, trabajadores sociales. Sí, pues hay diferentes talleres, ¿no? Desde los de sensibilización, que es el primer paso, ok. comenzar a darnos cuenta que esto sí existe, ¿no? Y que se siente feo, ¿no? Digamos, Tener conciencia. poder conectar con eso. Después también algunos otros talleres en cuanto a derechos. En el caso, ¿no? de las víctimas, ¿no? Pues talleres que van hacia la parte de autocuidado, proyecto de vida, toma de decisiones asertivas, manejo de límites asertivos, ¿no? Que también eso es algo importante. Pues diferentes cuestiones, ¿no? Justo hablábamos, ¿no? Que en la página de igualdad de género de la UNAM hay muy buenos materiales, ¿no? Infografías acerca de qué es violencia, qué es consentimiento, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Entonces, también ahí se puede encontrar muy buena información. Y me parece que desde la sociedad civil también se están haciendo muy buenas cuestiones, ¿no? Iniciativas. Varias iniciativas importantes que con mucho gusto también les puedo compartir un directorio de la sociedad civil donde pueden encontrar talleres, pero no solo talleres, sino también es muy importante trabajarlo desde la parte psicoterapéutica, ¿no? Poder Ok, también ahondar en las particularidades de cada historia, ¿no? Y de cada consecuencia en torno a la violencia que pudo haber, y también en cuanto a la cuestión previa, ¿no? Para que una persona se enganche, ¿no? Una situación de violencia que también en la mayoría de los casos tiene que ver con la vivencia de violencia en la familia de origen, ¿no? Y que está muy exactamente. invisibilizada, ¿no? Que ni siquiera se habla, ¿no? Al respecto de que hubo violencia previo, ¿no? A esa relación de pareja. Pero ¿por qué respondemos a ciertos entornos de esa manera? O cómo nos educan para responder, o cómo aprendemos a responder, tiene que ver con hechos culturales que pues forman modelos, ¿no? Y esos modelos, ahora que los vemos rotos o evidenciados, pues precisamente creo que lo de género, eh, eh, más allá de que sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, creo que es la visibilización que hicieron las mujeres a una condición histórica, como tú bien señalaste. Es decir, en este sistema patriarcal, vamos a decir que ha sido histórico, siempre la mujer tuvo una posición en donde el hombre era el empoderado. Esto nos ayuda como a entender más allá de la violencia física, ¿no? En todos los entornos, porque pensaba yo, para abordar mi pregunta, es primero por ejemplo, se dan cuotas o acciones afirmativas en las universidades, ¿no? Para que toquemos ahorita el punto de la universidad. Es decir, que haya 60% de alumnas y 40 de alumnos, o 50 y 50, y con eso se va a erradicar la violencia. Está todo lo que atraviesa las interacciones, que es simbólico, que es económico, que es de muchos tipos, y que precisamente por eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque nos quedamos otra vez con un modelo que es, si no te pegó, no es violencia, ¿no? O solamente si te pegó es violencia. Se han dado muchas capacitaciones, es decir, dan cursos al ejército con perspectiva de género, dan cursos a la policía, se los dan a los diputados, pero las cosas no se transforman de fondo, ¿no? Sigue habiendo esta manera de hacer las cosas y, como decía el compañero de las masculinidades, se vuelve una etiqueta a la perspectiva de género y no se llevan a cabo, ¿no? Las prácticas. Decía sensibilizar, y creo que es importante y se ha trabajado mucho en la sensibilización, pero
¿Hay protocolos ahora, Mariana? ¿Hay protocolos claros? O sea, alguien sufre una agresión. ¿Qué hago en la universidad, por ejemplo, que estamos hablando de instituciones que educan? ¿Hay protocolos? Pues sí, ¿no? Realmente se está en ese proceso, las universidades están comenzando a generar sus protocolos, ¿no? La UNAM, por ejemplo, genera su protocolo en el 2016, me parece que se publica, la UAM también por esas fechas. Y bueno, ¿no? Realmente el resto de las universidades está en ello, ¿no? La Universidad Iberoamericana, por ejemplo, ¿no? Apenas está en eso, me parece que es este año, ¿no? Cuando ya publica un protocolo específico y que justo ese es el proceso, ¿no? Irnos apropiando de ese saber, ¿no? De eso que se ha, ¿no? Develado, ¿no? Que se ha desenmascarado y comenzar a hacer algo al respecto, ¿no? Y apropiarlo, como dices, ¿no? No solo desde la parte del Estado, sino en los espacios íntimos, privados y también en otros espacios como los educativos. También he tenido la experiencia, por ejemplo, de que ahora en empresas, gimnasios, ¿no? También comienzan a hacer un protocolo para no quedarse indiferentes si ocurre alguna situación de violencia dentro de sus instalaciones, ¿no? Porque antes, pues, lo único que podías decir era, ah, bueno, ¿no? Te ocurrió una situación de violencia, de acoso, de hostigamiento sexual dentro del trabajo, ¿no? Y pues, ¿no? La única alternativa que tenías era ir, ¿no? A poner una denuncia formal al Ministerio Público y ahora ya se comienzan a generar estos otros mecanismos para que en las instituciones no se queden indiferentes, ¿no? Y que también haya un cierto proceso de justicia dentro de la institución, en lo micro, y también si la persona quiere llevar la denuncia a la parte estatal, pues también tenga esa alternativa, ¿no? También, por ejemplo, las empresas empresas e instituciones que han generado ciertos lineamientos explícitos acerca del acoso y el hostigamiento sexual y que entonces las personas cuando entran a trabajar ahí firman, ¿no? Que es, digamos, un espacio en el que el acoso y el hostigamiento sexual no es válido, ¿no? Que eso a veces puede ser también muy formal, ¿no? Y no necesariamente la persona que lo firma está sensibilizada, pero de alguna manera son esos primeros pasos, ¿no? Para ponerle palabras a estas violencias que ocurren y no quedar totalmente indiferentes al respecto. La universidad, ¿cuál ha sido la respuesta de las jóvenes, ¿no? Parece que en la universidad las jóvenes están muy activas, bueno, tan activas que ha habido toda esta petición en torno a que se abran las unidades de atención a la violencia de género en la universidad, ¿no? Y que se está en ello, ¿no? Justamente construyendo estos equipos de trabajo para dar atención a los casos, no solo desde la parte, digamos, de la rectoría, ¿no? Que ya tiene ciertos mecanismos, sino que también puede haber una atención desde las facultades, ¿no? Desde lo propio de cada espacio estudiantil distinto. Entonces, me parece que se están muy activos, ¿no? También ahora que mencionabas que justo, ¿no? También han tenido un diálogo previo, ¿no? En torno a las masculinidades, que ese es el otro lado, ¿no? O sea, las mujeres estamos organizadas, estamos dialogando, estamos evidenciando, ¿no? Cuestiones históricas, culturales, haciendo propuestas, ¿no? Para que esto cambie, haciendo propuestas también para hacer algo con las consecuencias que dejan las violencias, como lo que ya hablábamos, ¿no? Desde las consecuencias en salud mental que son a veces gravísimas, ¿no? Como lo que llevan incluso a un intento de suicidio, pero también las otras consecuencias, ¿no? Y me parece que también ya se está gestando, ¿no? Muy fuerte cada vez más los movimientos de las masculinidades, donde también tocará, ¿no? Que los hombres puedan hablar de sus necesidades, de cómo están viviendo, ¿no? También esta revelación, ¿no? De toda esta desigualdad histórica y, bueno, después dialogar, ¿no? Por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? De cada quien desde su trinchera y luego ver cómo lo hacemos, ¿no? Vimos ahora en la cuarentena
que pues se dijo mucho en los medios que se disparaban las denuncias, ¿no? por violencia en el hogar. ¿Qué pasó en la cuarentena, no? ¿Qué se develó? Que finalmente el hogar no es el sitio de seguridad que se supone que socialmente o en torno a la idea de familia tenemos. Es esta cuestión de que el hogar es uno de los lugares más peligrosos, ¿no? Que tenemos y que es más probable que se viva violencia. También evidentemente por la cuarentena, ¿no? El hecho de literalmente estar encerrado en cuatro paredes y no tener otras alternativas para el disfrute, ¿no? El desfogue, la distracción, pues eso de manera natural aumenta la hostilidad, ¿no? Pero la hostilidad no es lo mismo que violencia, ¿no? O sea, vamos, el impulso hostil no está teniendo para dónde, ¿no? De alguna manera transformarse a través de, qué sé yo, salir a correr, ir al cine, conversar, ¿no? Y entonces las personas que llevan el impulso hostil a la violencia, pues va a ser más probable que lo hagan, ¿no? No todas las personas que tienen un impulso hostil lo llevan a la violencia, ¿no? Pueden también comunicarse asertivamente, ¿no? Decir estoy enojado por, ¿no? O enojada por esta cuarentena, necesito hacer algo distinto, estoy desesperada, estoy desesperado, ¿no? Pero al aumentar la presión de la olla express, pues también las personas que no tienen o que no han forjado otras maneras de expresar, ¿no? Cuando hay situaciones difíciles o cuando hay hostilidad, pues llevan a la violencia en los hogares y que sí se ha visto aumentada de manera importante a partir de esta cuarentena en México y en el mundo. Una duda, ¿dónde la gente puede acercarse? O sea, que no sea por parte de la UNAM o algo, en algún lugar donde puedan acercarse. ¿Cómo podemos ayudar a alguna persona que en algún momento haya tenido o sufrido de algún tipo de violencia? ¿Cómo podemos acercarla o orientarla o de qué manera para que a lo mejor no sientan que es algo agresivo o que se sientan intimidados por pedir ayuda, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una pregunta clave en el tema que estamos tocando porque al hacernos conscientes de que la persona que está dentro del ciclo de la violencia no va a ser fácil que se dé cuenta, justo es más probable que las personas que estamos afuera nos demos cuenta, ¿no? Entonces ahí es muy importante poder acercarnos a la persona que pensamos que está viviendo violencia o que evidentemente la está viviendo. Y que ese acercamiento pueda ser un acercamiento cordial, empático, desde la preocupación, ¿no? Y no un acercamiento desde el regaño, desde lo que deberías de hacer, ¿no? Desde eres una persona tonta o que no te das cuenta, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Qué tan difícil será tu situación que no te estás pudiendo dar cuenta, ¿no? ¿Cuánto Claro. estarás sufriendo que no puedes apalabrarlo, ¿no? Entonces, que el acercamiento pueda ser desde ahí, desde la preocupación y la empatía, y no desde el regaño y la crítica, y en ese sentido poder dar alternativas. Algunas de ellas son, por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres, que tienen un modelo, ¿no? Importante y específico para la atención de la violencia de género. También vía telefónica se pueden comunicar al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que bueno, en realidad atiende llamadas de todo el país, ¿no? También es una institución que de manera importante ha atendido este tipo de casos. Algunas otras instituciones, como una en la que yo trabajé varios años, que se llama Fortaleza IAP, ¿no? También hay la atención no solo psicológica, sino también jurídica y de trabajo social para estos casos. También se pueden acercar siempre en los diferentes estados de la República a InMujeres, ¿no? También es un espacio en este sentido. Muchas veces es bien difícil que se acepte o que se tenga pena o que se tenga algún tipo de, no sea cohibido, ¿no? Para acercarse a pedir ayuda, ¿no? Como bien dices, la gente a veces piensa que la van a regañar
cuando lo que necesita es que la orienten, la apapachen, digamos, y le hagan, pues sí, salir de la problemática en la que vive. Entonces, con esto logramos algo muy interesante, que es pasar de la investigación bien abstracta a la propia aplicación, ¿no? A la solución para la sociedad, que al final es lo que tenemos que hacer como profesionistas, yo creo, y esa es una de las cuestiones que a mí me gustaría aplicar, ¿no? De repente, toda esta concepción, todo este cúmulo de conocimientos, pues sí tener la posibilidad de traducírselo a la gente en soluciones. Pues es eso, ¿no? Es poder acercarse, poder ofrecer posibilidades. No es común que la posibilidad se acepte a la primera, ¿no? Pero el hecho de decirle también a la persona que estarás disponible, ¿no? En el futuro, Claro. si necesita algo, también es algo importante. Y de igual manera decirle que la institución, ¿no? Que le estamos ofreciendo, que le estamos recomendando, pues también estará disponible para cuando la persona esté lista, ¿no? Sí, Y en ese sentido, las líneas telefónicas, por ejemplo, que suelen ser un primer contacto para los casos de violencia, son 24 horas todos los días del año, ¿no? Porque justo no sabemos, ¿no? Cuándo una persona va a estar lista para dar ese primer paso, y entonces es muy importante que siempre haya alguien disponible para recibir esa llamada y dar ese primer acompañamiento a ese primer paso, ¿no? Para palabrar la violencia y tal vez hacer algo distinto, ¿no? De repente no sabe a quién acudir, ¿no? De repente nuestro círculo cercano no es suficiente para ayudarnos, y entonces necesitaríamos una ayuda profesional, y está muy chido estas iniciativas, y que estén accesibles a toda la gente durante todo el año, y aparte que te hagan sentir alguien, ¿no? Que de repente, o importante, que de repente eso es lo que también la gente necesita, ¿no? O necesitamos, ¿no? De repente que alguien nos escuche, que alguien esté con nosotros, que alguien entienda lo que estamos viviendo. También somos las que representamos el 70% de la pobreza en el mundo. No es un regalito por ahí que somos discriminadas todavía en nuestros derechos básicos como salud, educación, herencias y derecho a la tierra. El ser las responsables de los hogares, ¿no? Que si la chica y el chico no salen adelante, es culpa de la mujer. Ajá. No es un regalito, y todo eso es una violencia institucional, es una violencia que nos viene encajando el Estado. Esta cuestión que mencionas en torno a la división del trabajo, ¿no? Como las mujeres estamos en la pirámide, en la parte más baja, haciendo los trabajos no pagados, ¿no? Trabajos que son... Mal pagados. O no pagados o mal pagados, ¿no? Como el trabajo del hogar, y que son trabajos que son duros, ¿no? Que son cansados, que son desgastantes, que requieren muchas horas para realizarlos y no se pagan, ¿no? Entonces somos las mujeres quienes estamos en la base de esa pirámide económica, ¿no? El trabajo no pagado de las mujeres es lo que sostiene al sistema, ¿no? Económico en el que vivimos. Y en ese sentido, pues también, ¿no? Lo primero para hacer es dialogar, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy, como lo haces tú, ¿no? Por lo que escucho, ¿no? Muy importante además descentralizar los espacios de diálogo, ¿no? Que no solamente se den en la Ciudad de México, ¿no? Sino alrededor de todo nuestro país. Y pues sí, ¿no? La violencia institucional es algo que vamos a seguir trabajando y luchando, ¿no? También otra violencia institucional importante es la revictimización, ¿no? Que es cuando alguien decide poner una queja o decide denunciar, lo que recibe es dudas, ¿no? En torno a la veracidad de la denuncia, en torno a la veracidad de los hechos, recibe cuestiones como ¿es tu culpa? ¿Para qué vienes? O recibe cuestiones de que hay que acudir al Ministerio Público 20 veces, ¿no? Para poder dar continuidad a la denuncia, ¿no? Y que eso es un gasto de tiempo económico, emocional, etcétera, y que entonces dificulta bastante que las denuncias tengan un proceso de justicia real, ¿no? Dinero va muy, muy, muy de la mano con los derechos humanos, aunque
aunque lo que pasó con las chicas hoy en la madrugada de Catepec, que se fueron a manifestar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y pues ahí dentro de esa casa que se dice que el objetivo es, o dentro de ese organismo, que el objetivo es ayudar y a los grupos más vulnerables y proteger y todo ese rollo, pues desde allí fueron violentadas terriblemente las chicas organizadas de allá del Estado de México, ¿verdad? Entonces, yo quiero comentar que la violencia de género, pues no es un proceso para nada fácil. La sensibilización tiene que empezar con la víctima, ¿no? Yo he tomado diplomados y seminarios con servidores públicos que la verdad, la neta, solo les interesa para el currículum, no les interesa absolutamente nada de tener, y sobre todo a los hombres, ¿no? O sea, los hombres todavía siguen haciendo sus chistes misóginos, sus chistes así violentas, ¿no? Viendo a la mujer como una cosa, como un objeto. Ese rollo de la cosificación de la mujer, el hombre todavía no lo entiende. Yo sé que va a costar mucho trabajo, si entre nosotras todavía, pues entre ellos mucho más, ¿no? Pero para eso yo siempre digo, no es importante saber que tenemos, saber que tenemos derechos, ¿no? Lo importante es conocerlos y ejercerlos, porque sí, la violencia de género va muy de la mano de los derechos humanos y es un proceso muy complicado con las mujeres, con nosotras. Muy, muy complicado. Sí, el feminismo está ayudando, yo no voy a decir que no, que ahorita esta efervescencia de los feminismos, porque son varios, nos está ayudando mucho a que nos estemos juntando, a que estemos trabajando, a que nos estemos organizando, a que levantemos más la voz, más allá del 8 de marzo, más allá de lo que el Estado quiere, ¿no? Para mí el 8 de marzo ya no es, para mí ya es cada 28 de cada mes que tenemos que alzar la voz por todas las violencias que padecemos las mujeres. Creo que este proceso es un proceso de un respeto como humanos, un respeto en el que todos tenemos que tener la conciencia de que somos humanos, se hace mujer, se hace hombre, y respetarnos con toda la cabalidad que merece. Entonces, desde ahí empieza la violencia de género, desde no poder entender que somos iguales, que tenemos una igualdad, en tanto somos seres humanos. Siempre agradeciéndote este tiempo, este espacio, y pues nosotros seguiremos trabajando para pues, deconstruirnos, construirnos, reeducarnos, criticarnos y hacer lo que nos corresponde, y dejas aquí pues muchos compromisos, no solo a las mujeres y su lucha, sino a los hombres y nuestra respuesta, ¿no? Lo que tenemos que estar a la altura de los tiempos. Somos seres humanos, pero ante todo somos sujetos históricos y construcciones sociales, y ahí hay muchas diferencias. Y creo que el gran reto es ese, precisamente el vernos con las diferencias y cuáles van a ser nuestros lazos comunicantes, nuestros acuerdos, nuestro punto como humanidad, porque este es un fenómeno global, como bien señalas. Gracias. Pues sí, yo diría que la diferencia no sea desigualdad, ¿no? Y no sea jerarquía, sino que la diferencia sea riqueza, diversidad y respeto. Muchas gracias.